Pulso Sur, el canal de la capital. La comunidad de Alcohólicos Anónimos les saluda por medio de su servidor, un miembro de la comunidad, quienes pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales, integrantes de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, y pues esta tarde, hoy estamos bendecidos, ya que contamos con la presencia del Padre Diácono Edwin Moguel, que está al servicio de la Parroquia Divina Providencia, aquí en Chetumal, y que de domicilio ya conocido, es la Felipe Ángeles con Esteban B. Calderón. Y nos ilustrará de los diferentes puntos de vista que tiene en relación a Alcohólicos Anónimos y otras preguntas que le haremos. Muy buenas tardes, Padre Diácono. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos sintonizan a través de las redes. Un gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco acerca de nuestra fe. Pues gracias. Vamos a darle lectura al enunciado de Alcohólicos Anónimos para que tengamos una idea, ya que esto nos va a dar un matiz de lo que en realidad hacemos en Alcohólicos Anónimos. Y dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, este es nuestro enunciado, es un preámbulo de lo que pues también trataremos hoy. Quiero enfatizar que los cimientos de Alcohólicos Anónimos los hace lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la medicina y lo mejor de la religión. Es por eso que hoy tuvimos esta oportunidad de invitar al Padre Diácono, pero no quiero omitir y no vamos a olvidar que nuestra fraternidad en sus principios contó con la importantísima ayuda que brindó el clérigo episcopal Sam Schumacher, ¿sí? Y cuyas enseñanzas inspiraron a los cofundadores y primeros miembros de Alcohólicos Anónimos. Es ahí donde podemos decir que la religión cobra importancia en Alcohólicos Anónimos. Pues bien, entrando en detalle, me gustaría que nos diera la oportunidad de conocer sus puntos de vista, Padre. Me gustaría que conociéramos y que nuestro público conociera cuál es el punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, su punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos. Bien, en relación a los Alcohólicos Anónimos, algo interesante es precisamente la actividad social que realizan para el beneficio de las personas en particular que tienen esta problemática. Y recordemos que cuando uno ayuda a un alcohólico, pues en realidad no solamente se beneficia a aquella persona, sino todo su entorno familiar y social. Recordemos que esa enfermedad del alcoholismo genera también trastornos no solamente hacia la propia persona, sino también hacia la familia. Además, esta enfermedad que genera ese problema hacia los demás, pues resulta que descontrola toda la sociedad como tal. Es por eso que nosotros, al ver también ese beneficio que están generando, nosotros podemos apoyarles y ayudarles en la medida de lo posible. Como ya mencionaron, la parte espiritual. Recordemos que el ser humano es biopsíquico social. Entonces, tenemos la parte física, la parte que nos ayuda, nos mueve, lo que nosotros somos materialmente, pero también está la parte psíquica, es decir, la parte psicológica, la parte espiritual que nosotros tenemos y la parte social. Entonces, nosotros en cuanto al aspecto espiritual es donde podemos ayudarles de una manera concreta. Además, recordemos que la Iglesia
también se manifiesta su fe en el servicio a la sociedad, en el impacto que uno puede tener hacia el beneficio de toda la sociedad. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice 1 Timoteo capítulo 4. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo ayudar a aquellas personas para que se salven, para que se ayuden? Precisamente, pues ayudándoles a sanar todas esas dificultades que pudieran tener. Recordemos cómo el mismo Jesús, cuando va caminando en las diferentes comunidades, Él sanaba, Él liberaba, Él ayudaba a las personas. Y podemos decir que esta situación de enfermedad, de manera especial el alcoholismo, pues es algo que los ata, es algo que los oprime, es algo que no les permite vivir de una manera adecuada hacia su propia persona y hacia su propia familia y a la sociedad en general. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad también de apoyarles, de ayudarles en el ámbito espiritual, sobre todo para que se acepten a sí mismos, para que reconozcan su debilidad, su fragilidad, su enfermedad como tal, que se reconozcan alcohólicos y al mismo tiempo reconozcan que hay alguien superior a nosotros que es el que nos puede ayudar, porque por nuestras propias fuerzas no se va a poder. Entonces, un sacerdote sí le interesaría el programa de Alcohólicos Anónimos, enriquecer el conocimiento de todo lo que se maneja dentro de Alcohólicos Anónimos. Así es, no solamente de Alcohólicos Anónimos, sino de todos aquellos que desean el bien de los demás, todos aquellos que actúan para el beneficio de la sociedad. De manera especial, hablando de Alcohólicos Anónimos, pues, claro que estamos dispuestos a apoyar y servir en la medida de lo posible. Claro, de acuerdo a las perspectivas, recordemos que Alcohólicos Anónimos también no se encierra, como ya se mencionó al inicio, no tiene un lazo directo con alguna religión en particular, sino que nosotros somos un apoyo para ustedes, de manera que no generemos una controversia con alguien que no profesa nuestra fe, por alguien que no cree en Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Pues si no está abierto a esa posibilidad, a esa ayuda, pues tampoco lo podemos obligar. Sin embargo, aquellos que sí tienen esa disponibilidad, aquellos que sí reconocen que hay alguien superior, que hay alguien que les puede ayudar y que ese alguien es Jesucristo, con todo gusto estamos para servir. Es importantísimo porque, bueno, la literatura dentro de Alcohólicos Anónimos, como versé anteriormente, siempre ha tenido el contexto espiritual, dado que el vicio del alcohol, como se manejaba en sus inicios, la enfermedad del alcoholismo, que desconoce el individuo, pero en el fondo, como mencionabas, ese espíritu que tiene el alcohólico, que es el que lo inspira a hacer las cosas bien, a buscar derechura en su vida, pero no puede. La historia nos narra que hubo un despertar espiritual de Bill W. a sus inicios del programa, pero que no le daba resultado cuando decía, no, se iluminó mi cuarto. Dice, mejor, le decía el clérigo, mejor no platiques esa iluminación de tu cuarto. Platícale cómo te sientes al no beber, platícale ese sufrimiento que has tenido, ¿sí? Y qué es lo que te inspira en la vida a futuro. Así es como se crea Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo ves el sentido espiritual tan profundo de esa concepción 1935? Bueno, en principio recordemos, todo el ser humano, todas las personas como tal, estamos constituidos de cuerpo y alma, es decir, de algo material y algo espiritual. De manera que cada uno de nosotros tenemos inherente en nuestro corazón, en nuestro ser como tal, esa búsqueda de algo superior a nosotros, esa trascendencia. Y lo podemos ver desde la misma historia, como nuestros antepasados, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los toltecas, todos aquellos, algo que no podían explicar, decían, eso es Dios. Y por eso Dios del sol, Dios de la luna, Dios del fuego, Dios del maíz, Dios de la fertilidad. Es decir, reconocían que hay algo más allá de ellos que los trascendía, que los superaba y que era eso que les ayudaba a dar orientación a su propia vida. Por eso incluso ofrecían sacrificios humanos, sacrificios de cosas hacia el Dios del sol, hacia el Dios de la lluvia, hacia el Dios de la tierra.
porque no podían comprender todo aquello que estaba por encima de ellos. Sin embargo, reconocían que ese algo, independientemente que sea, y que todavía no podían explicar, resulta que les ayudaba, les orientaba o les facilitaba las cosas. Eso lo podemos ver desde la misma Sagrada Escritura, como hay un escalón que pudiéramos nosotros reconocer. Por ejemplo, antes de que Moisés y que Abraham fueran llamados, resulta que podemos poner como primer escalón en cuanto a relación a Dios, es decir, a ese ser trascendente, pues se tenía una concepción del politeísmo, es decir, de muchos dioses. De manera que pues existía Dios del sol, Dios de la luna, Dios del fuego, Dios del maíz y todo lo demás, según la concepción que se tenía de Dios en aquella época. Ojo, no significa que eso sea Dios, sino que es la concepción que tenían, el politeísmo. Pero ¿qué pasa cuando Dios se revela a Abraham, llama a Abraham? Cuando Dios se revela a Moisés, da a conocer que hay un único Dios. Y comienza el monoteísmo. Pero no el monoteísmo como tal, sino que es el llamado enoteísmo. ¿Qué significa el enoteísmo? Es reconocer que hay varios dioses, pero de entre todos hay uno que rige y gobierna y que es el que gobierna nuestro propio pueblo o es el más importante. Por ejemplo, los mismos griegos, los mismos, bueno, por ejemplo, en Grecia, existen muchos dioses, que Poseidón, que Atenea y que todos los demás, pero había uno superior a ellos, ¿no? Zeus, el padre de los demás dioses. Entonces hay uno más importante. Y vemos la misma lectura de la Sagrada Escritura, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que los sacó de... no niegan la posibilidad de que hubieran los otros dioses para los cananeos, para los egipcios, para los griegos, para los romanos. Volviendo a nuestro individuo alcohólico, después de, o en su carrera alcohólica, en ese malestar, el sentimiento que lo abochorna tanto alcohol, o en el desmán que ocasionó al romper sus trastes y cosas de la casa, en el sentirse mal al día siguiente, busca a ese Dios. Está, aunque no lo conociera, pero él dice, Dios mío, ayúdame con este problema, ayúdame. O sea, ¿cómo es el individuo que una reacción innata? Y te lo digo porque yo fui alcohólico, yo fui borracho, y a veces después de esa cruda o esa caída en la preventiva, y dice, Dios mío, ayúdame. Aunque 2, 3 horas después o 2, 3 días, estás otra vez en la jarra. ¿Sí? Pero ¿cómo es la inspiración del ser humano que busca a ese Dios? Exactamente, es lo que mencionábamos hace un momento. Dentro de nosotros existe esa parte espiritual, esa búsqueda de ese ser trascendente que ya reconocemos que es Dios y que en Jesucristo se encuentra la plenitud de ese Dios y que nos lo manifiesta como el Dios uno y trino. Sin embargo, sin meternos más en ese tema, resulta que este ejemplo muy sencillo que acaba de mencionar, como cuando nosotros caemos en una situación de conflicto, de dificultad, de enfermedad, y en este caso del alcoholismo que se acaba de mencionar, como siempre hay de manera innata, ya lo mencionaron, e incluso como un reflejo, Dios mío, ayúdame. Algo que a veces ni siquiera se piensa, solo se expresa. ¿Por qué? Porque procede de nosotros. En nosotros está esa espiritualidad, eso que está dentro de nosotros, que nos impulsa a buscar la ayuda, el auxilio en algo más que nos supera. Padre, por otra parte, ¿cree usted que el alcoholismo es un pecado? Así es. Recordemos, en principio el alcoholismo, desde la perspectiva humana, es en realidad una enfermedad. Sin embargo, al nosotros contemplar qué onda con el alcoholismo en relación a lo moral, ¿es pecado o no es pecado? Primero definamos qué es pecado. Bueno, vamos a pasar perdón la interrupción, vamos a pasar unos comerciales. Nos vamos así tan rápido que es muy interesante su charla, su percepción. Pero vámonos a unos comerciales. Retornamos en breve. En un momento regresamos.
Pulso Sur, el canal de la capital. Detienen a exdirector de Pemex en España. La Fiscalía General de la República confirmó por medio de redes sociales la detención del exfuncionario público implicado en el caso Odebrecht. La Policía Nacional de España señaló que Emilio Lozoya fue detenido en las inmediaciones de una urbanización en Málaga, presentando la imagen de su licencia de conducir. El exfuncionario público está acusado por el delito de lavado de dinero, cohecho y fraude. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República inicie el proceso para su extradición. Pulso Sur, el canal de la capital. Continuamos con esta interesante entrevista con el padre diácono aquí con nosotros, Edwin Moguel, y le hicimos esa pregunta tan interesante que ¿cree que el alcoholismo es un pecado? Y nos vertías. Recordemos, ¿qué es un pecado? Primero, hay la concepción de la sociedad, la concepción del mundo, allá afuera dicen, ¿qué es un pecado? Lo que tú creas que es pecado. Si tú lo reconoces como pecado, pues es pecado. Si tu conciencia te hace ver que eso está mal, pues está mal. ¿Y qué pasa? Resulta que nos dejamos envolver por esa concepción de pecado y dicen, no, pues tomar no es malo, cualquiera puede tomar, una no es ninguna y comienzan, todos lo hacen, además yo me controlo, entonces por lo tanto no es pecado. Se justifica. Y se justifican. Por ejemplo, aquella persona que va y roba ahí en una tienda y dice, es que yo necesitaba para medicamento, por lo tanto no es pecado. Cuando en realidad sabemos que robar es pecado. Entonces, pecado es, de acuerdo a la revelación, nos manifiesta que pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces se trata de reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y resulta que a nosotros, al contemplar la Sagrada Escritura, descubrimos que Dios mismo nos invita a no caer en el alcoholismo, a no caer en la borrachera. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, si nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 6, versículos número 9 en adelante, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, es decir, los avaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Y posteriormente en el versículo 12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. ¿Cuál es el problema entonces en cuanto al alcoholismo? El problema es que cuando uno cae en el alcoholismo, comienza a ser dependiente del alcoholismo y del alcohol, y por lo tanto ya no está en su sano juicio, ya no está en sus 5 sentidos, entonces ya no está dependiendo de Dios. Si recordemos el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y siguientes. ¿Qué pasa con aquel que ya es dependiente del alcohol? Resulta que se justifica a sí mismo sobre lo que está haciendo. Y por ejemplo, dice, una no es ninguna. A ver, matemáticamente sabemos que eso no es posible. Entonces vemos que ya hay un desequilibrio como tal. Y luego dice, 2 son una. Y como una no es ninguna, volvemos a empezar. Y entonces caen en esta situación ya de que ya no se controlan a sí mismos, sino que están dependiendo de los demás. ¿Y qué pasa con aquel que ya se emborrachó, ya se dejó llevar por esto, y al día siguiente está con su jaqueca, está con su vómito, con todos los demás, con sus náuseas, con la cruda emocional? Dice, para curármela voy a volver a tomar 1, 2. Nos damos cuenta, es un círculo vicioso, entonces se queda dependiendo de eso y por lo tanto ya no es la persona como tal, ya no es libre, ya no es auténtica, ya su voluntad está distorsionada, está quebrantada. ¿Y qué significa? Que se está haciendo daño a sí mismo. Y lo más triste es que no solo se hace daño a sí mismo, sino también a su entorno familiar,
Recordemos que los que sufren las consecuencias también del alcoholismo, pues son los que están en su entorno familiar, comienzan las discusiones, comienzan los pleitos, las incomprensiones y por lo tanto muchas veces la destrucción de una familia. Padre, y para semejante pecado, ¿se considera necesario la conversión a lo espiritual del alcohólico anónimo? Recordemos, ya como se mencionó hace un momento, en primer momento, reconocer que hay un ser trascendente. Primero, tener presente que no es por nuestras propias fuerzas que vamos a superar esa situación de dependencia. Muchas veces nos justificamos, o la persona que está en esa situación de alcoholismo se justifica diciendo, no, pues si cuando yo quiera lo dejo, yo sí puedo dejarlo, no dependo del alcohol. Pero resulta que sigue cayendo recurrentemente, sigue avanzando. Recordemos que esta enfermedad tiene esa situación que es algo que se va manteniendo, es crónica, va creciendo, va acrecentándose. Por ejemplo, aquel que se emborrachaba con una caguama, resulta que como se va acostumbrando su propio cuerpo, posteriormente ya una no le hace efecto, tiene que ir por dos. Y hay quienes dicen, no, yo aguanto acabarme toda una caja y ni así, porque yo soy bien macho y que es, ¿qué está pasando? Ya su propio cuerpo también ha caído en esa situación. Entonces, resistencia al alcohol. Y por lo tanto va acrecentándose esa situación, además de ser, es decir, va siendo progresiva. Entonces hay que reconocer en primer momento que no voy a poder por mí mismo, por mis propias fuerzas, y es ahí donde entra la ayuda de los demás. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, como dice, de nuestra experiencia, de nuestra situación, somos personas que vamos aceptando esto y nos ayudamos y ayudamos a otras personas. En primer momento, la fraternidad, y en segundo, también reconocer que hay algo superior a nosotros que nos puede ayudar, porque nos trasciende y eso es algo que busca nuestro bien y por lo tanto de él podemos buscar esa ayuda. Sí, Padre, enfatizo lo que nos dice el programa, dice que en rutas espirituales es peligroso conducirse solo y la gran importancia de los sacerdotes para con nosotros, ¿sí? La gente que conoce a profundidad este tema de lo espiritual que nos viene a enriquecer. Y como última pregunta, ¿qué recomiendas a nuestro público que tiene esos hábitos con el alcohol y que ya le está ganando? ¿Qué le recomendarías así contundentemente? En principio, pues reconocer que se tiene ese problema, porque es lo más difícil. Y si cuesta trabajo reconocerlo, también buscar ayuda. Pero ciertamente para buscar ayuda hay que reconocer que tengo el problema. Entonces, por eso decía, reconocer esa situación, reconocer que necesito la ayuda de los demás. Y en este caso está esta posibilidad, esta oportunidad a través de Alcohólicos Anónimos, y reconocer dentro de los pasos de Alcohólicos Anónimos y de otras comunidades que se dedican a ayudar a las personas a través de los que tienen esos vicios, pues resulta que también se trata de reconocer que hay un ser superior. Y esa conversión a lo espiritual, ese reconocimiento de este ser superior, es lo que nos va a ayudar. Entonces, yo les invito a que si ya tienen esa dependencia de que son frecuentes que cada semana, cada cierto tiempo, que van generando ese deseo de que no puede haber fiestas si no hay alcohol, y otras date cuenta, y otras sustancias, date cuenta entonces que hay algo, es un foco rojo que te está advirtiendo. Danger. Peligro, y pues haz un alto y yo te invito a que te acerques para que descubras qué es lo que puedes hacer por el bien tuyo, por el bien de tu familia. Yo quiero complementar con tu venia que como testigo de Alcohólicos Anónimos no es nada más Alcohólicos Anónimos, allí está lo espiritual y es donde nosotros buscamos, pues los que somos católicos, reforzar principios que tenemos en Alcohólicos Anónimos con nuestra religión. El que es de otra religión, pues buscarla. Nosotros te agradecemos en Edwin Moguel, Padre, por tu punto de vista tan interesante. Espero que más adelante podamos contar con tu presencia. Tenemos informaciones públicas. Es agradable contemplar de que pues tienes ese conocimiento de motivación,
de las cosas sagradas de Dios y que pues nos motiva a nosotros quienes en la nebulosa del alcohol buscamos a Dios, ahorita que estamos en el programa, ponderarlo y hacerlo crecer dentro de nosotros. Gracias. Así es. Bueno, entonces los invito a que se vayan acercando a este tipo de comunidades que les puede ayudar mucho, sobre todo para beneficio de ustedes. Y recuerden, esta enfermedad como tal, en realidad es crónica y por lo tanto no tiene cura. Lo que se hace es ir controlando poco a poco. Por eso es importante lo que se mencionó hace un momento, la ayuda espiritual, el acompañamiento espiritual. Y dentro de la Iglesia Católica pues está la dirección espiritual que nosotros podemos ir brindando a cada uno de ustedes, esa cercanía, ese acompañamiento que les puede beneficiar a ustedes para que se vayan ayudando a sí mismos y ayudando a su propia familia. Así es, gracias, pues muy amable. Nosotros les informamos que estratégicamente están ubicados aproximadamente 25 grupos en nuestra localidad. Tenemos grupos del 2º distrito y el 6º distrito aquí en Chetumal. Quiero mencionarles que el grupo 12 Pasos se encuentra en la colonia Proterritorio, Altos de Sevilla, con Jacinto Pat, y sesiona lunes, miércoles, viernes y sábado de 8:30 a 10 de la noche. También les menciono que el grupo Payo Obispo se encuentra en la Salvador Alvarado, entre Lucio Blanco y Juan Sarabia. Sus sesiones son martes, jueves, sábado y domingo de 8:30 a 10 de la noche. El grupo 25 de septiembre está en la colonia Adolfo López Mateos, en la calle Heriberto Frías, entre Francisco Zarco e Ignacio Ramírez. También sus sesiones son de lunes a sábado de 8:30 a 10 de la noche. Y por último, un grupo que sesiona desde las 8 de la mañana y también a las 11 de la noche. Este grupo es La Mujer en Alcohólicos Anónimos, que tiene sus puertas ubicadas en la calle Montes de Oca por Calzada Veracruz, de lunes a sábado. ¿Sí? Estamos a la orden, incluyo al representante de la religión, estamos a la orden. Solo deseamos que tú te acerques a nosotros. Búscanos, porque los problemas tienen solución. Y si no, pues ya están solucionados. Muchas 24 horas. Gracias, gracias y hasta la próxima. Yo les doy la bendición, el Señor esté con ustedes, que el Señor sea su consuelo, su confort, su fortaleza, su ayuda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.